Hola, bienvenidos a este video sobre algunos principios conceptuales detrás del pensamiento y modelamiento sistémico, especialmente para el sistema escolar educacional. Yo soy Martin Schaffenest de la Universidad de Talca en Chile. En este video quiero partir de una frase guiadora que ustedes ven aquí: comprender un sistema permite cambiarlo. Para personas nuevas en el área del pensamiento sistémico, hay dos preguntas que esto provoca. Primero, ¿qué quiere decir con sistema? Y segundo, ya que estamos en eso de docencia y aprendizaje, ¿qué quiere decir comprender? Y en este video quiero entonces explicar algunos aspectos básicos que tienen que ver con los niveles de descripción de un sistema. Para esto, como premisa, es importante pensar que un sistema se puede describir de diferentes maneras, o sea, diferentes aspectos que se pueden percibir o pueden dejar de percibirse o reconocerse. Y esto es bien importante para nuestra disciplina. El primer nivel, el que es fácilmente visible y nos topamos con él a diario, son los eventos. Por ejemplo, podemos escuchar en las noticias cuando se habla del tiempo: hoy se registró un calor récord. Y aquí en este ejemplo le colocaron una fecha, el 14 de diciembre del año 2012. Aproximadamente un año más tarde, en diciembre del año 2013, de nuevo, la persona que anuncia el tiempo en las noticias nos dice: hoy se registró un calor récord. 2013. 2 años más tarde, y ya no pensamos en el año 2013, probablemente ni siquiera en el año 2012. De nuevo nos dicen: hoy se registró un calor récord. Y de nuevo en el año 2016, hoy se registró un calor récord. Y ya que nos topamos con tantas situaciones todos los días, y hay años entre que se nos diga esta noticia, es muy fácil dejarlo así, como eventos aislados. Pero si retrocedemos un poco y lo miramos en perspectiva, no es que hay una tendencia aquí, un patrón. Y esta idea nos conduce al segundo nivel de descripción de un sistema, que ya es relativamente difícil de ver, no es directamente percibible. Siempre podemos traspasar eventos que ocurren en diferentes momentos del tiempo en una gráfica donde en el sentido horizontal notamos el eje del tiempo. En nuestro ejemplo, diferentes años. Y en el sentido vertical, alguna variable que podemos medir, que podemos cuantificar. En este caso la temperatura, porque estuvimos hablando de calor récord. Entonces, estos 4 eventos que recordamos de las noticias de diferentes tiempos nos dejan ver implícitamente o sospechar que hay una tendencia, aquí hay un comportamiento lento pero persistente y continuo. Y obviamente en este ejemplo se me pone la pregunta: ¿y cómo va a seguir esto a futuro? ¿Cuánto calor va a hacer, no? Esto, luego, es solamente un ejemplo, y hay muchos ejemplos. Por ejemplo, valga la redundancia, si somos estudiantes o alumnos, podemos preguntarnos por la inestabilidad en nuestras notas, como hace este niñito en la imagen. Para esto siempre va a ser importante que subdividimos el eje del tiempo, la flecha del tiempo, en el pasado y en el futuro, separado por
donde estamos ahora mismo, el presente. Y luego entonces podemos graficar. Y en general en el pasado podemos más o menos aproximadamente o exactamente tener una línea de lo que tuvimos registrado y observado. En este caso rojo, porque la inestabilidad es indeseada. Y de aquí en adelante podemos claramente, por lo menos, distinguir entre dos visiones del futuro. Un futuro deseado, como aquí notas estables, y un futuro temido, como que si todo continúa como era hasta el momento. Y esto conduce a dos preguntas. La primera es, ¿por qué factor interno de mi propia conducta mis notas estaban inestables en el pasado? Si tengo una buena explicación de esto, puedo atacar la segunda pregunta. ¿Qué puedo hacer para obtener notas más estables en el futuro? Entonces, conductas inestables es un ejemplo cuando nos vale la pena analizar algo sistémicamente. Pero hay otros ejemplos. Hablemos de actividad económica, el famoso PIB, el Producto Interno Bruto. De nuevo tenemos un pasado y un futuro, estamos en un presente. En el pasado hemos observado cierto crecimiento de la actividad, pero nos podemos preguntar por qué era, cómo era, por qué no era más, por ejemplo. Y el futuro, lo deseable quizás sería que siga creciendo la actividad económica y lo temido es que se nos estanque el crecimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer para obtener y mantener más actividad económica en el futuro? Basándonos en haber comprendido lo que pasó en el pasado. Otro ejemplo, la motivación. Podemos haber observado un crecimiento de la motivación. Se mejoró la motivación en el pasado, pero daba señales de deshacerse el crecimiento, de ponerse más lento. Entonces, si podemos entender por qué factor interno la motivación se estaba estancando últimamente, podemos empezar a ver cómo podemos evitar un futuro temido en el cual se disminuye la motivación y cómo la mantenemos alto, como lo deseamos. Último ejemplo, las peleas, que son tema en muchos establecimientos escolares y no solamente en estos establecimientos. Si estuvimos observando un incremento de las peleas y a pesar de los intentos de hacer algo al respecto, realmente iba bajando, subiendo y se nota una resistencia al cambio. Si entendemos por qué aumentó la cantidad de peleas y por qué se quedó relativamente alta, entonces podemos atacar la pregunta de qué podemos hacer para pelear menos y de manera duradera en el futuro. 4 ejemplos de 4 patrones muy típicos de comportamiento de algún sistema. Si tenemos claro esto y las preguntas, entonces la siguiente pregunta es ¿cuáles son los factores que tienen que ver con esto y cómo se relacionan entre ellos? Para esto es importante que nosotros vamos a seguir siempre un enfoque llamado endógeno, es decir, concebimos como parte del sistema todo lo que es necesario para que las conductas se generen internamente, no como un eco de algún ente externo que tiene una especie de control remoto. Entonces, dentro de todo lo que podrían ser factores, y esto es como una neblina, porque cuando empezamos a analizar un problema, obviamente no podemos tener una comprensión muy clara del problema, porque si no, no tendríamos el problema. Entonces, empezamos a postular variables como variable endógena A, que tiene un impacto en una variable endógena B, que impacta en una variable C, que de vuelta impacta a la primera variable. Y ven ustedes que se cierra un bucle aquí, un bucle lógicamente cerrado. Y entonces lo que pasa en este sistema de 3 variables es verdaderamente endógeno, el producto de las cosas que ocurren dentro del sistema.
Esto no quiere decir que no haya variables exógenas, pero ustedes ven que nada de lo que ocurre en el sistema tiene una influencia en esta variable exógena, por lo cual se llama exógena. Hay variables de salida también, donde notamos alguna consecuencia de lo que ocurre en el sistema, pero esta variable no influye en nada. Y ven entonces que este área más claro, esto es la frontera conceptual del sistema. Y todo lo que es relevante, y lo que nos preocupa en el caso que estamos analizando, es entonces endógeno. Luego, tenemos que responder un par de preguntas. ¿Qué es la estructura que causa el problema? ¿Cómo exactamente genera esta estructura el problema? Y luego, ¿cómo es que podemos efectivamente cambiar la conducta de este sistema? Y a la vez, ¿cómo es que no podemos cambiar la conducta del sistema para evitar hacer intentos en vano? Y falta de las respuestas de las 4 preguntas iniciales, ¿qué argumento presentar en favor de mejores políticas? Porque nunca es fácil hacer un cambio, y siempre hay actores que no se interesan mucho en hacerlo. ¿Cómo llegamos a entender tantas cosas? A través de un ejercicio de modelado, ¿sí? Expresando explícitamente nuestro pensamiento y someterlo a múltiples pruebas, en general de simulación, de diversos estilos, a veces con computador, a veces sin, y esto efectivamente permite conocer la estructura que causa el problema, saber cómo de a poco llega a surgir el problema. Haber descubierto una política de decisión de alto impacto para cambiar la conducta del sistema y saber por qué otras políticas de bajo impacto fallan. Y eso nos permite presentar un argumento persuasivo en favor de mejores políticas. Esto es lo que entendemos por comprender. Exigente, pero muy útil. Entonces, resumiendo o recapitulando, en el pensamiento y modelado sistémico entendemos que lo más visible son los eventos, pero no es suficiente y no es buena idea fijarse exclusivamente en los eventos. Hay que descubrir cuál es el comportamiento del cual los eventos forman parte. Pero esto es menos visible. Aún menos visible es la estructura causal, pero tenemos que indagarla para conocerla y comprenderla, para trabajar nuestros modelos mentales. Modelo mental es una manera de decir lo que comprendemos, la comprensión, lo que pensamos que es importante, lo que es efectivo, lo que no lo es. Todos estos asuntos son el modelo mental. Por eso es interesante en cualquier área o sector de aprendizaje poder desplegar las capacidades de pensamiento y modelado sistémico. Por favor, vea más en el sitio web que estamos elaborando para esto, educacionsistémica.wordpress.com. Recuerden que yo, Martin Schaffenich, soy de la Universidad de Talca y a través del sitio web pueden llegar hacia mí o si no me escriben directamente a mi correo electrónico martin@utalcacl. Hasta pronto.